Hola Eudaimones, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Pueblos, Poder y Política que no estaba así de planificado ni bajo estos términos, pero se los quisimos traer porque fue una de las sesiones del club de lectura y estuvimos hablando bastante de temas políticos bien cruciales y suposiciones e hipótesis, que es lo que quería yo hacer con Pueblos, Poder y Política. Entonces, como no les hemos estado subiendo nada de videos porque hay bastantes cosas que tenemos que contarles, muchos cambios, mucho todo, cambió el fondo, cambió la vida, cambió todo, pues les vamos a dejar y les queremos dejar este episodio de Pueblos, Poder y Política por el contenido que tuvo tras de sí. Fue parte de una de las sesiones del club de lectura que quienes no estén, quienes no sepan, quienes quieran pertenecer y hacer parte de esto son todos los domingos, lo hacemos por transmisión en el canal y la plataforma de Discord. Quienes quieran repetirse o escuchar todas las sesiones las tenemos pregrabadas absolutamente todas a través de Patreon, pero esta en específico la queremos dejar pública porque queremos que ustedes se envuelvan un poquito del debate, que piensan, que dicen, que creen de nuestras ideas un poco subversivas, demasiado subversivas. Entonces esperamos que disfruten este capítulo en especial con mi super camisa comunista. No hablamos de comunismo, pero lo tocamos, estuvo dentro de los temas y esperamos que lo disfruten. Va a ser todo sobre la banalidad del mal, porque en esta sesión de lectura en específico se realizó a raíz de una película, de una columna que escribió Parra en su momento y de varias temáticas que quisimos explicarles a ustedes, que también se explicaron aquí de manera un poco más de hipótesis y supuestos. No quiero que se tomen esto tan a pecho como si fuera la verdad última, simplemente estamos debatiendo como siempre lo hacemos en el club de lectura. Queremos que ustedes puedan tener esta sesión en específico, esperamos subirles más y mientras les subimos videos un poco más producidos y cositas más preparadas, les dejamos con esta sesión y este capítulo. Escríbanos en los comentarios, ustedes saben que les respondemos absolutamente todo lo que tenga sentido y no sea grosero en contra de la humanidad. Entonces escríbanos, nos hablan y disfrútense bastante este capítulo porque nos disfrutamos con todos ustedes y todas ustedes de grabarlo. Bienvenidas a este nuevo club de lectura de los Eudaimones, donde vamos a leer algo pues ya de nuestra propia autoría entre los participantes del club. Entonces, Rocío, ahora sí puedes explicarnos por qué vamos a hacer eso hoy. ¿Qué pasó? Bueno, muchachos y muchachas, resulta que como acá los líderes de la manada se descuidaron, nos dejaron solos y resulta que salió unas ideas ahí del club. Y es que, bueno, básicamente la idea es que por lo menos una vez al mes, en una de las 4 sesiones que nos conectamos en el club de lectura, una sea dedicada para leer textos que hayan sido escritos por gente que pertenezca al club. Sean textos que ya venían trabajando cada quien desde sus espacios de trabajo y sus ideas, o textos que hayan salido de los espacios de los Eudaimones, como por ejemplo el curso de introducción a la filosofía, el cineclub o el club de lectura. La idea es que se va a llevar un registro alterno, pues para la gente que quiera como empezar a subir y a tener como una vitrina respecto de los textos que se propongan. Es decir, por ejemplo, que nos leímos el Fausto, entonces alguien se hizo un texto de eso, pues se puede subir ahí. Y una vez al mes lo que vamos a hacer es leernos y digamos que hacer una especie de tertulia literaria, pero ya de cara como a comentar los textos o hacer una crítica, si se puede, constructiva o destructiva del mismo, obviamente con toda la humildad posible y todo el amor. Bueno, entonces en ese orden de ideas, hoy se plantearon 3 textos, como lo decía el Parra. Un texto que es una columna de Parra, que tiene que ver con Hannah Arendt, y otro compañero del club, que es Jonah, se escribió en respuesta a esa columna de Parra, digamos se puede decir que otra columna, relacionando el tema con Saramago, ya que nos habíamos leído el libro de Caín de Saramago. Y surgió también la posibilidad, como estaban Clementes de poesía, una compañera también del club
que con unos amigos editó y publicó un libro de poesía, dijo, pues yo tengo mi texto, si quieren se los paso, y efectivamente nos pasó un libro en donde hay poemas de la autoría de ella, de Adriana María, y de unos amigos que alguna vez se reunieron. Entonces, la idea es que hoy nos hubiéramos leído esas 3 lecturas. El libro de poemas no necesariamente habría que leérselo completo, pues simplemente 1, 2, 3, los que les haya cautivado. Y Creo que se le cortó el audio. o se nos cortó a nosotros. Ay, me robaron el hueso. ¿Ya me escuchan otra vez? Ya. Sí, ahora sí, otra vez. Entonces, la idea es que, bueno, empecemos con el tema de las columnas, o no sé si ustedes quieran empezar. No, pues ustedes dirijan, ustedes fueron los que empezaron. ¿Con qué quieren comenzar? Dele a alguien orden a esto. Poesía. A ver, bótela. A ver, voten la poesía. Si quieren comenzar entonces con poesía. No está la compañera que escribió el libro de poemas, ¿no? ¿Quién era? Era Adriana María. Adriana María, no está. Ah, pero muy bonitos. No, sí, pero muy ¿qué le pasó? bonitos. Adriana María ya estaba. El Jonas sí está. Ella estaba el Parra sí juiciosa. Sí. Luego el del Parrígula, no. Bueno, pues entonces a ver, ¿quién leyó el libro de poesía? Yo no. Yo no lo tenía, nadie lo tenía. Bueno, entonces vamos a dejar el libro de poesía para. Entonces ya yo sé que. Pongámosle orden. Hablemos de la columna. Podemos leerla. Para los que no sabían y entran por primera vez al club. Y podemos leer el de Jonah. También que son cortos. Yo considero que son textos cortos. Y al final hablamos de esos. Y luego al final leemos poemas del libro de poesía. ¿Les parece este orden? Lo pongo a moción. Sí, no, sí. Si no les gusta, pues yo voy a decidir eso. Genial. Entonces, pues no sé si alguien quisiera leer la columna. Mi columna. O la leo yo, ¿no? O como quieran. Leanla. No, pero qué propositivo. ¿Sí ven por qué no les encargamos el club a ustedes? Entonces Vamos a leerla. Voy a sí. leer la columna, sí, voy a buscarla. Se lo lea. ¿Cómo? Que Lina lo lea. A ver. Tiene una voz linda. Uy, Lena, mire cómo la tratan acá y Bueno, ustedes ya. quejándose, ¿sí? Es que Jorlan me detesta. Pero Pero Jorlan no ¿cómo se está. Jorlan no Pero mire está. cómo piensa en Jorlan y Jorlan no está. Todo el libro de poesía. Bueno, Este es el que dice, aquí está, ¿no? Diverso poemario no era el otro, ¿no? Pero vamos a empezar con la Con la columna, con la Lina. columna. Por eso, reenvíala porque no la encuentro acá. en el grupo de WhatsApp estaba, ¿no? Bueno, aquí está. Si no la puedo leer yo, venga, la busco Sí. yo acá. Sí, a ver. Sí, léala. Aquí está el poniente. Esa. Entonces lea la línea, María. Dice... no me abre. El Juancho Me Royce. siento como cuando no hacía la tarea. ¿Cuándo qué? Ya. ¿Cuándo qué? Como cuando no hacía la tarea en la universidad y preciso me preguntaban, ¿quién dio la orden o la banalidad del mal en Colombia? Si en la búsqueda, empiezo con bueno, voy a empezar acá. ¿Quién dio la orden? Muy seguramente esta frase le traerá una posible imagen del forjado devenir histórico de nuestro país. Una imagen cruel y en sí, lamentablemente, una imagen de la naturaleza misma del mal y la responsabilidad de aquellos quienes la perpetraron. Cuando nos preguntamos quién dio la orden, buscamos comprender quiénes fueron los responsables directos de planear y ejecutar las ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes, presentándolos como guerrilleros muertos en combate. Sin embargo,
Esta pregunta también nos permite reflexionar acerca de cómo las estructuras institucionales y la presión de conformidad pueden influir en las acciones de las personas. La banalidad del mal es un concepto que emerge del análisis de la filósofa alemana Hannah Arendt sobre el juicio de Adolf Eichmann. En el juicio del siglo pasado, Eichmann, oficial nazi que desempeñó un papel clave en el Holocausto, explicaba largamente cómo él solo estaba siguiendo órdenes. Arendt argumentaba que la falta de reflexión ética, la obediencia ciega y la rutina son los determinantes de la perpetración del mal. Esta perpetración del mal no es necesariamente intencionada, sino que deriva directamente de la deshumanización en las estructuras de poder. En nuestra época, los falsos positivos son la encarnación de esa banalidad del mal. Los soldados colombianos, en su mayoría jóvenes y a menudo provenientes de los estratos más bajos del país, cometieron ejecuciones extrajudiciales donde presentaban civiles no beligerantes como bajas guerrilleras en combate. Todo esto con el propósito de inflar las estadísticas y demostrar que la seguridad democrática era todo un éxito. Así como Eichmann, todos los soldados eran condenados por aquellos actos. Pero, al igual que Arendt se cuestionaba la maldad del oficial nazi, nosotros debemos cuestionar si eran estos soldados malvados deliberadamente o no. Esto es fundamental porque, para la filósofa alemana, era aquí donde radicaba el problema, pues no debíamos centrarnos tanto en la maldad inherente de los individuos, sino en la falta de cuestionamiento y en la influencia de estructuras corruptas. Por ello es que nos preguntamos quién dio la orden, porque vemos que la línea entre la responsabilidad personal y predominio de la jerarquía se ha difuminado. Pensemos entonces esto: ¿son igual de responsables los que ejecutan las órdenes de quienes las dan? Lo sé, la respuesta no es simple. Si bien la búsqueda de responsables es crucial para la justicia y la memoria histórica, también debemos reconocer que el sistema en el que estos actos se gestaron estaba viciado desde sus cimientos. Culpar solo a los ejecutores ignora el papel de quienes diseñaron y perpetuaron esta cultura, es decir, la seguridad democrática. Entonces, ¿qué implica para nosotros responder quién dio la orden? La clave no está en señalar con dedo acusador a individuos aislados, sino en exponer las estructuras de poder, la corrupción sistémica y la influencia de una mentalidad de conflicto arraigada en Colombia. Podemos pensar incluso que estos sucesos devastadores de las anteriores décadas son productos de un discurso que se ha ido adaptando con los años. En Colombia hay un enemigo interno. Ahora, ¿qué haremos ante sucesos de naturaleza idéntica? ¿Cuestionaríamos ciegamente o nos atreveríamos a desafiar lo que sabemos que está mal? Es hora que sentemos lucha a estas manifestaciones de la banalidad del mal, que han estado presentes en Colombia de diferentes formas. Qué porquería columna. Qué columna, Dios mío. Así inaugura Parra su vida como columnista. Primer columna de su vida. Severa cosa. Está muy mal escrita, marica. Qué oso. Me da vergüenza. Bueno, pero a ver, les contamos cosas de esa columna antes de que empecemos la criticadera como Jonah. Esa columna la escribe Parra porque para esa época vimos la película de Hannah Arendt. Nosotros de Hannah Arendt en ese momento no sabíamos nada. O sea, ahorita medianamente lo que yo sé. Sí, es que si ustedes leyeran las cartas de Hannah Arendt si ustedes leyesen, es que el perro quiere hablar cuando hablamos, entonces por eso llora. Si ustedes leyesen las señoras cartas que se escribió Hannah Arendt con Heidegger cuando eran amanticos chiquitos, pero ella estaba chiquita y Heidegger no tanto. Pero las señoras cartas, o sea, para esa época fue que vimos la película y demás, porque resulta que Heidegger en una de las cartas le pide una disculpa a ella. ¿Cómo es que le dice? Por propasarse con ella. Que Heidegger le dio un beso. Heidegger es el propasador arendtiano. Arendtiano. Nosotros teníamos un árbol bien genial, que era como el árbol de Navidad.
Y lo que habíamos hecho era poner como las cabezas de los filósofos que nosotros más gustábamos. Y era un arbolito de filósofos. Y a cada uno le pusimos un apodo de acuerdo a las cosas que hicieron de su vida. No las teorías ni nada, sino a las cosas que hicieron de su vida. Y Heidegger era el que se propasó con Hannah Arendt. Pero fue porque le dio un beso y él se disculpó así todo galante, todo bonito. No estamos aquí justificando nada de eso. Pero divinas esas cartas y estábamos, pero enamoradísimos de esos dos tan lindos. Lástima su romance, lástima que eran sionistas y el otro nazi, entonces por eso no se dio, porque no se metan ustedes ni con nazis ni con sionistas, porque eso nunca va a tener futuro en su vida. Pero resulta que leímos eso y luego de leerlo pues quedamos bastante como, sí, con la duda de querer leer Hannah Arendt. Sin embargo, para esa época sí que no teníamos tiempo, estuvimos bastante ocupados con proyectos, ya que le dimos como tregua, vimos esa película, no sabíamos que existía una película de Hannah Arendt, y en la película, toda la película gira en torno al juicio de Eichmann, que era el que mencionábamos ahí en la... Bueno, mencionábamos, no porque no es mi columna, pero era el que mencionaba Parra en la columna. Todo giró en torno a ese juicio. De hecho, toda la película gira en torno a eso y a la idea de la banalidad del mal. Nosotros no sabemos nada de Hannah Arendt, aparte de esas cartas. Y ese día la idea solo surgió porque la vimos en la película, no la hicimos con nada de teoría de Hannah Arendt. ¿Sí? Ah, bueno, él sí, yo no. Yo no nada. Yo no sé qué he leído. Sí, sale como cosas. De tantas vainas llegan cosas que pues ya. Y la columna pues fue hecha así como muy por encima justamente, pero pues la idea sustancial es justamente la banalidad del mal, que ustedes no saben la importancia que es eso dentro del actuar de los totalitarismos, sobre todo en la creación, sostenimiento y futuro de los totalitarismos. Es muy importante esa idea. Y la verdad, lo que esa señora se inventó, miren, quitémonos el sombrero porque de verdad la descripción para este siglo respecto al actuar político público, de verdad, esa idea fundamental para el existir. Pero bueno, usted que fue el escritor, dígales por qué. Y la importancia en Colombia, fundamental. La cuestión es que a mí hay un concepto que siempre me ha calado y es la mala fe. Entonces, la mala fe es un estado de conciencia donde usted pues cree que cree cosas y pues no las cree realmente, ¿no? Entonces usted se acopla, hay un acto de mala fe. Entonces usted trata de engañar a la conciencia y demás. Y yo pensaba que todos los que hacen juicios morales sobre el tema de quién dio la orden, el tema de los falsos positivos, al final tiene un acto de mala fe. Porque de igual manera no nos importa si fue Pepito Pérez el soldado que disparó. Y es lo que debería importarnos. ¿Por qué hay un proyecto? ¿Por qué hay un acuerdo que permite estos beneficios sin explicaciones? Solo por cosas de la ley. Que igual los falsos positivos no es algo que se dio en el gobierno de Uribe. O sea, los falsos positivos vienen desde 1920. Entonces, hasta aquí, o sea, en el tiempo de Barco, el abuelo, no Virgilio, sino el abuelo de Barco, pues ya estaba el mecanismo de los falsos positivos. Entonces, a mí me parecía un acto de mala fe todos los que se desgarraban las vestiduras creyendo que culpar a alguien, culpar a un soldado, culpar a no sé, a un general, era solucionar el problema. Porque, pues marica, por eso yo estudio algo de paz y conflicto y demás, porque a mí lo que me interesa al final de cuentas es qué pasa dentro del Estado, dentro de la gente, en el momento en que se dan todas estas modalidades, podríamos decirlo. Entonces, claro, yo quería hacerme una columna sobre la mala fe, criticando a toda esta gente que se rasga las vestiduras, diciendo que sufren por los temas de los falsos positivos y demás, porque igual en Colombia es muy raro que entre todos nosotros aquí, por ejemplo, no tengamos un familiar que fue falso positivo. Porque pues es Colombia, todo el mundo tiene familiares en la guerrilla y en el ejército. Entonces, o en los dos. O en los dos. Mi papi era de los dos. Entonces pues quería hacerlo
de una forma más ética, no quería meterme tanto político, pero era mi primer columna, entonces yo quería estrenarme con algo también en un medio como Al Poniente, que es un medio digital de los más... Y es bastante de los más político. recurrentes, y pues escriben ministros, escriben exministros, abogados, doctores, demás, doctores tiene la Santa Iglesia, así escribió, escriben así gente pues rimbombante, y pues yo había visto que habían abierto la convocatoria para columnistas y dije pues qué hijo de madre, voy a mandar una columna sobre quién dio la orden, y yo le dije a Laura, parce, pues que este periódico es paisa, estos manes, la mayoría de gente que escribe es gente de derecha, arraigada totalmente en contra La mayoría, Petro. por no decir que todos. Sí, entonces yo dije, no, estos manes me van a rechazar, yo no creo que me vayan a aceptar, además de que mandé la foto que están ahí, 6402, quién dio la orden y cosas así. Entonces dije, no, estos manes me van a rechazar la columna, y pues ya, entonces pues la mandé, dije, igual manera si no, la mando al Espectador. El Espectador me tocaba reducir un poco de palabras, pero la mando al Espectador, yo ya había publicado en el Espectador, ¿no? Entonces que son dos columnas que me da mucha vergüenza porque las releo y estaban muy mal escritas, igual que esta. En ese momento que escribí esta columna me parecía una bomba. Ahorita no, me faltan las comas, los tiempos verbales, se me fue una S, no, tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros a la hora de juzgar algo tenemos que pensar en el órgano de todo el sistema. O sea, vamos a criticar, por ejemplo, la lucha entre Israel y Palestina, que es un conflicto presente. Al final de cuentas, ¿qué es lo que nos debe importar? ¿Que un bando no ataque o que haya guerra? ¿O por qué se da esa guerra? ¿Cómo se da? ¿Bajo qué modalidades? ¿Cuántos siglos lleva este conflicto? ¿Qué lo acrecentó el siglo pasado? Entonces, y al final los que dicen, no, pues la legítima defensa y recurren a los argumentos del holocausto nazi, pues al final de cuentas caen en un acto de mala fe porque están justificando el mismo sistema a partir de una legítima defensa. Entonces es un conflicto ético-político muy fuerte que muy seguramente, si ustedes han tenido discusiones con bastante gente sobre ello, pelearían, o sea, pelearían fuertemente. Las únicas 2 veces que he tenido la posibilidad de hablar con profesores sobre eso, terminamos como, bueno, muy bien, no más. Porque ya escala algo que también es el individuo como tal. ¿Nosotros aceptamos las guerras o no? Ninguna guerra es justa, lo decía Aristóteles, marica, ninguna guerra empieza por una causa justa. Jamás. Entonces, pues todo este relacionamiento de quién dio la orden me permite a mí un análisis que llevo mucho tiempo haciendo alrededor de cómo la violencia y el crimen organizado pues hace que el aparato sistemático del Estado tenga que cambiar. Entonces ya vemos que habían congresistas, está la parapolítica, la política, bueno, tenemos todas estas formas de llamar al encuentro de hay algo que ya ejerce sobre el Estado. Y el crimen organizado hoy es tan organizado que hace las veces de Estado. Entonces tenemos clanes que dirigen ciudades emblemáticas durante muchos años y pues todas estas reflexiones que son divagaciones pues surgen a raíz de pues marica, deberíamos estar mirando, o sea, qué está pasando en la conciencia, porque bueno, yo estudio fenomenología, entonces para mí es eso, qué está pasando en la toma de conciencia de alguien, del país, de la cultura, cuando esto pasa. No me importa el hecho como tal, a mí no me importan los falsos positivos en el sentido de que no es el análisis sociológico ni antropológico que quiero hacer allá, ni filosófico, sino me importa qué se da en ese momento que se toma conciencia sobre eso, que es las justificaciones que tienen todos, las formas lógicas para decir, no, parce, nadie debería firmar la paz y debería de seguir en guerra, deberían matar, ¿cómo podemos aceptar que ellos estén en el Congreso? O sea, ¿qué ocurre en la cabeza, en la conciencia? Por eso mi tema sobre la maestría es la paz, porque, pues marica, o sea, ¿cómo vamos a aceptar nosotros la paz? Hay un marco normativo sobre la paz, pero ¿qué pasa en la gente cuando se habla de paz? Entonces pues, eso era como todo el contexto de dicha columna en ese momento. Juancho, díganos. No, pues yo voy a agregar una cosa de lo que mencionaba Parra ahorita. Hay un libro muy bueno que es El orangután espoleado, de Gutiérrez Aní, me parece.
que habla sobre la toma, la captura criminal del Estado que pasa en Colombia durante los años 80, años 90. Entonces siento que eso también refleja un poco lo que venía diciendo, porque en últimas es cierto, o sea, el tema de las ejecuciones extrajudiciales pues ocurrió en el país prácticamente desde el inicio del siglo XX, y pues claro, ahorita en el siglo XXI, digamos, tiene una connotación distinta porque se enmarca en un conflicto ideológico, es decir, tiene una connotación pues también el asesinato de personas que no tenían nada que ver con ese tema, pero en sí el Estado es lo que permite la ejecución extrajudicial. O sea, uno no puede separar el poder del Estado y lo que logra el Estado con una configuración política del tema de la ejecución extrajudicial, porque en todo caso, en Colombia no existe la pena de muerte. Pero el hecho de que el Estado reclame para sí esa posibilidad de asesinar a una persona, y sobre todo de un tema que muchas veces no lo estudiamos en ciencia política, pero siento que es muy importante, que es la desaparición de una persona, eso nos habla que en Colombia puede que no sea legal la pena de muerte, pero para el Estado lo es. Y ahí creo que hay un análisis que, no sé, siento que es interesante. Quizás no al punto de lo que usted menciona al final, sobre entender, digamos, ese mecanismo, ese proceso lógico de las personas cuando se habla de la paz, pero sin duda tiene que ver con esto. ¿Me recomienda el libro? ¿Me escribe otra vez el nombre del libro, por favor? Lo voy a leer, me voy a buscar. Sí, lo voy a buscar para mandar. Y que Juancho piense que más que la posibilidad, algo que aprendimos muy lindo de Camus al inicio del Hombre Rebelde, es que más que alguien tenga la posibilidad de hacerlo, justificarlo y demás, es que exista la idea, o sea, lo más criminal de todo es la idea de que sea lógico ese tipo de crímenes o de asesinatos, o ese tipo de maldad. O sea, de que resulte de cierta manera lógico para un sistema. Piensen que de que resulte de cierta manera lógico que se siga manteniendo ciertos tipos de guerra para, en este momento, para varios países, y sea lógico. Más allá de incluso que se haga, que resulte ser lógico, no justificable, sino que tenga toda la lógica para ellos. Y esos son los verdaderos crímenes de este siglo. ¿Cómo era que decía? Que es lo que yo les leí a ustedes del Hombre Rebelde, el comienzo del Hombre Rebelde. Hoy los criminales son... hoy la filosofía sirve para todo, incluso para justificar a los criminales y volverlos jueces. Uh-huh. Entonces... Sí. Ahí me hicieron acordar. Frente a eso yo quería como hacer un comentario, porque yo creo que acá me parece importante, y bueno, yo no soy mucho como de ser cuadriculado con los conceptos, pero acá me parece muy importante el concepto, porque, digamos, se dice, o sea, ustedes mencionan como, bueno, el Estado pueda legitimar una práctica de asesinato aún sin haber pena de muerte en Colombia, ¿sí? Pero yo no sé hasta qué punto sea correcto utilizar el término de Estado, porque precisamente yo considero que lo que ahí pasó es que no fue como tal el Estado, porque si usted revisa la estructura del Estado o digamos el ordenamiento a nivel de lo que está escrito, pues evidentemente no hay pena de muerte, precisamente porque en el Estado colombiano, a partir de la Constitución del 91, pues la vida es un derecho fundamental. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, ustedes decían, bueno, ¿y para qué la paz? Que yo creo que esa pregunta se la hizo, o sea, bueno, entonces el concepto no es tanto de Estado, sino de gobierno, y aquí es donde yo creo que de una u otra forma cobra muchísima más importancia esa pregunta de quién dio la orden, porque puede que la estructura, o por lo menos la normativa, defienda ciertas cuestiones como la vida, la paz, pero es la forma como quien se subió a ese carro, que fue el Estado, pues gobierna y utiliza el sistema, pues de una u otra forma, para ir en contravía de lo que se supone que debería ser el Estado social, el Estado de Derecho en Colombia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de ahí que alguien diga, pero bueno, ¿la paz para qué, no? Y yo creo que esa pregunta se la hizo y se la tuvo que hacer muy seriamente Santos, que era el presidente, por ejemplo, cuando decidió sacar el plebiscito y gana el no. O sea, la gente está diciendo no a la paz. Pero
y bueno, yo no soy muy ídola o fan de Santos, pero yo considero que el tipo, por ejemplo, esa pregunta se la hizo y se respondió y dijo, venga, lo más común sería que yo hubiera dicho como, ganó el no, entonces vamos a vincular esa decisión. Pero ahí en últimas lo que se tomó fue la posibilidad de pasar por encima de una consulta, poner por encima la Constitución Política de Colombia, en donde es derecho fundamental la paz, y aún así suscribir el acuerdo. Decisión que fue importante respecto no solamente de una postura de gobierno, sino una postura de Estado de cara a los conflictos internacionales. Porque recordemos que además, cuando se quiso pasar por encima de esa decisión del pueblo, que supuestamente era democrática, pues sí era democrática, este acuerdo se firmó ante organismos internacionales. Entonces, no era solamente una decisión de gobierno de igual ignorar una consulta, sino de acatar una constitución en donde la paz es un derecho fundamental, sino además de una decisión de Estado, comprometerse con estados internacionales de la paz, a la paz mundial, ¿sí? Y de hecho, yo por ejemplo, no sé si ustedes tengan ese seguimiento, pero yo estoy muy como expectante a lo que va a pasar dentro de estos 5 años, y es muy probable que con todas las cuestiones políticas y sociales que han sobrepasado a Colombia después del acuerdo, a Colombia a nivel internacionalmente lo sancionen, precisamente porque no ha cumplido con ese acuerdo que se hizo, y pues obviamente pasando por encima de acuerdos internacionales. No sé, es muy complicado el tema respecto de eso, y yo considero que esas preguntas son fundamentales, no solamente por el tema de pues lo que ustedes hablan acá, como entender el porqué, sino desde una posición ya más personal, es el tema como aprender la lección de que eso no puede volver a pasar, que fue lo mismo que ocurrió con el tema nazi, ¿sí? Allá tuvieron que dejar a un lado el derecho, crear tribunales especiales, porque además era la primera vez que pasaba eso, y acá pues intentó hacer lo mismo, ¿no? Entonces no es como que de chévere se le den beneficios a las personas que estuvieron inmiscuidas en el conflicto, pues de todos los actores, sino que es que como digamos que lo que pasó sobrepasó la razón y todavía la sigue sobrepasando, pues precisamente se tuvieron que crear tribunales especiales que fueran especiales para dar esa paz, ¿sí? Que obviamente pues puede ser una utopía, pero pues ahí está, ¿no? Ahí está, y ahí vamos con todos los errores y todas las virtudes que se han podido dar, que una de las virtudes que yo considero es sobre todo la verdad a las víctimas. Yo lo hablo más porque yo soy víctima del conflicto armado, y yo considero que la verdad, la reparación y sobre todo la no repetición para las víctimas es una cosa pues fundamental. Eso es lo que quería decir. Ok, severísimo. No sé si Juancho Royce o Alejandro, uno de los dos, quería hablar. Hablen. Sí, perdón, meto la cuchara. Yo pues estoy un poquito en desacuerdo con lo que decía Rocío, más que todo cuando lo enfocan a esa diferencia entre el gobierno y el Estado, y yo lo veo más por el hecho de, bueno, puede ser que un gobierno haya facilitado, haya fomentado este tipo de política, pero en última sigue siendo un problema de cómo la estructura del Estado legitima la función del gobierno para llevar a cabo, por ejemplo, una desaparición forzada. Y lo pienso mucho como si eso pasó antes de la Constitución del 91, pasó después de la Constitución del 91, sigue pasando. Es decir, al grado en que, por ejemplo, en el año 98, cuando Jorge Miguel Narváez era director del DAS, el hombre daba cátedra de que era legal matar comunistas, y lo decía así abiertamente a las fuerzas paramilitares, y pues ahí uno tiene que hablar que esto es un proceso ya a nivel de Estado, ya no es únicamente un gobierno que cambia o que pone directores y que hace esto. Entonces sí, solo eso quería decir. Alejandro, ya le doy la palabra a Rocío. Pues es que yo recordaba un texto que estuvimos leyendo en Geografía Política el semestre pasado, donde hablábamos de Max Weber, porque pues él habla mucho frente también al Estado y al uso, digamos, legítimo del poder o de esa violencia. Entonces eso me recuerda mucho pues a la columna, porque por lo menos Weber sí hace como esa anotación pues de que el Estado, digamos, de un determinado territorio generalmente a veces legitima ese proceso
y legitima ese uso de la violencia pues por parte de ese Estado. Entonces es curioso porque igual la pregunta es importante: ¿por qué se legitima o por qué se legitima en estos momentos o se sigue legitimando ese uso legítimo de la fuerza? Digamos, en una primera aproximación uno podría decir, no, pues para el control y digamos coerción de la sociedad y demás, pero igual hasta qué punto, ¿no? Ahí ya se tendrían que ver hasta qué punto se da ese uso legítimo de la violencia. Con respecto a los falsos positivos, obviamente no solo se sobrepasó, sino que pues terminó siendo una atrocidad. Lo mismo que pues digamos en los grandes genocidios, en donde el Estado o el gobierno de turno pues entonces termina haciendo uso de esa fuerza. Entonces pues a mí se me hace interesante porque, por ejemplo, en geografía política analizamos ese uso legítimo, ya no es simplemente del Estado, ese uso legítimo de la violencia o del poder ya no simplemente es del Estado, del gobierno. Ahorita, por ejemplo, hay actores armados o por ejemplo de narcotráfico que tienen mucho, a veces más poder que propiamente los estados o los gobiernos. Entonces ese uso legítimo de la violencia ahorita ya se trasladó, o sea, ya no es el Estado, porque pues el texto del que hablo de Weber era pues entrado al siglo XX, ya no simplemente es el Estado o el gobierno, hay otros actores. Entonces eso también explica cómo, por ejemplo, grupos, ya sean los paramilitares, o ya sean las BACRIM, o sean otro tipo de grupos que ya ni siquiera una carga ideológica propiamente tienen, controlen y hagan su uso de la fuerza, ¿no? Entonces eso también pues explica un poco esas situaciones, porque entonces ya no rueda la situación solamente en ideología, sino también en capital. Entonces, como el capital termina siendo al final el que decide la vida o la muerte de una persona. Marica, Hasta ahí todo el mundo debería leerse mi ensayo de Hacia la Paz Total. Sí, yo sé. Pero- Les iba a decir que, mire que... ¿Cómo, Lira? Yo quería hacer una precisión. Sí, Ok. dígala. Es que considero que aquí hay un límite muy... Es una precisión, no está mal, pero hay precisiones jurídicas. Aquí se cruza lo militar con lo jurídico y no podemos hablar de falsos positivos o de guerras si no establecemos la estructura militar, sobre todo la colombiana. No, lo que estoy diciendo no es para defender al uno al otro, es simplemente que así funciona jurídicamente el tratamiento particular que se da en derecho frente a las estructuras militares. Hay principios de obediencia, digamos, debida, que es el Código Penal Militar, también de responsabilidad compartida, y ustedes lo mencionaban anteriormente, sobre todo las lógicas de jerarquía, que están muy naturales dentro del conflicto, pero no las salva de los dilemas jurídicos y éticos que aquí están planteando los compañeros. Pero siempre debemos tener en cuenta que en una jerarquía la guerra y también las estructuras militares se organizan piramidalmente, ¿sí? Eso asegura la eficacia militar de que las órdenes no se discutan, sino que se ejecuten. Entonces, también se parte de la idea de que, abro comillas, todo lo que sirve para ganar se justifica, y eso empuja a que se normalicen excesos o actos ilegales disfrazados de necesarios, y también que hay una lógica de un enemigo absoluto. En la guerra se construye el adversario como una amenaza existencial, y esto deshumaniza y hace ver, no sé, al civil sospechoso como un enemigo válido. Y pues hay una obediencia automática. El soldado se dice que no actúa como individuo, sino como parte de un engranaje, y aquí es donde se diluye la responsabilidad personal. Si no obedezco, pues pongo en riesgo la operación y a mis compañeros. Entonces, estas son las lógicas que explican por qué a veces en contextos de guerras, como el colombiano, por ejemplo, la obediencia da pie para órdenes criminales y para crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, estas son lógicas que, si bien operan en la práctica, no quiere decir que estén aceptadas en el derecho internacional, ¿sí? En el derecho internacional humanitario, porque se establece que la obediencia no va a eximir de responsabilidad en crímenes de guerra o de lesa humanidad,
y tampoco que no todo vale la pena. Es decir, esta necesidad militar nunca va a legitimar ejecuciones, torturas, desapariciones, ni tampoco el ataque a personas que no participan directamente en las hostilidades, que es el principio de distinción. Deshumanizar al adversario y ampliar la categoría de enemigo a cualquier persona que se mueva. Entonces el derecho sí exige responsabilidad individual. Nadie puede alegar que solo se cumplían órdenes. Este es el famoso dicho de hasta en la guerra hay límites, porque no es simplemente dar la orden que se ejecute y ya pues cometer lo que se comete y no tenemos responsabilidad. Entonces la estructura militar sí efectivamente legitima el uso de la fuerza, pero siempre deben haber unos marcos muy claros que son los que están difuminados con el derecho internacional humanitario, o es porque se plantean todos estos dilemas éticos y jurídicos, sobre todo a nivel Colombia, que pues en el plano interno siempre se han dado, pero la Constitución y la ley sí le dan a las fuerzas militares y de policía el monopolio legítimo de la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe para defender la soberanía, la integridad del territorio, una orden constitucional, bien lo decía Rocío, pero está limitado por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en contextos de conflicto. Entonces, sin embargo, es que no podemos, lamentablemente funciona así. La jerarquía, la obediencia y la disciplina hacen que la violencia pues se perciba como una herramienta legítima. Por eso muchos dicen, no, pero es que el gobierno lo permite, porque dan órdenes. Entonces, si bien la estructura no cuestiona la violencia como tal, sino si es eficaz para el objetivo militar, el problema está cuando esas estructuras se deforman, ¿sí? Como pasó con la presión de los resultados de la seguridad democrática. Lo que ocurre es que la violencia se legitima incluso contra quienes no son combatientes. Quería hacer esa precisión muy rápida porque si bien pues sé que nos duele como colombianos, eso funciona, digamos, también constitucionalmente de esa manera e internacionalmente también. Ok, no, muy buena precisión, me gustó mucho. Yo quiero ahora sí ya hablar de lo que me dijo Rocío y de lo que dijo Rocío en la distinción de gobierno y Estado. Y eso que usted acaba de decir, Lina, pero frente a eso, no estoy, digamos, desconociendo la responsabilidad del Estado. No, yo sé. Lo que quería, y de pronto para hacerme entender mejor, si ustedes revisan, por ejemplo, la Constitución del 86, antiguamente considerar una responsabilidad del Estado en contra de la soberanía, ¿sí? Entonces, no es como que no se reconozca, sino que también hay que tener en cuenta el otro elemento del gobierno, porque generalmente cuando se dan los elementos de la responsabilidad del Estado, que solamente se configuran con la Constitución del 91, que está en el artículo 90, básicamente lo que dice es, el Estado responderá a nivel patrimonial por acciones u omisiones que se hagan, digamos, de forma antijurídica, quiere decir, es decir, en contra de un derecho fundamental, y pues digamos que ahí es donde responden. Es muy importante verificar quién era el doliente en ese momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, desde el derecho administrativo, cuando uno condena a nivel de responsabilidad estatal a una entidad, generalmente lo que sigue después es algo que se llama una repetición, que quiere decir que revisan quién era el servidor público en ese momento que estaba ejerciendo la soberanía y el poder, y pues tiene que también responder así, que es lo que yo siento que ha pasado acá en Colombia. Nosotros hemos tenido sentencias a nivel internacional en donde condenan al Estado, pero hasta ahí llega, y se queda como si el Estado actuó mal, el Estado omitió, accionó, pero no hay una repetición, y resulta que en últimas, obviamente la repetición lo que busca es generarle un poco de descanso al Estado respecto de sanciones, porque el Estado en últimas termina, digamos, pagándole el montón de víctimas, y realmente pues todos terminamos pagando lo que probablemente se ejerció desde solamente un sector. Ok, bien, no, yo lo que quería decir en relación a gobierno y Estado es que la distinción conceptual es necesaria hacerla, o sea, es necesario
pero también doy una crítica a que pues el gobierno no es el que administra el Estado. Esa cuestión de que la política es administración, también hay que echarle un ojo. Y pues nada, yo lo que hablo en relación a Estado es la estructura estatal que surge tras el gobierno de Carter en el 75, 70 y péguele, sobre la seguridad nacional. La seguridad nacional le exige a todos los países latinoamericanos que estaban siendo aliados con ellos, combatir contra estructuras criminales, que mayoritariamente era combatir contra la izquierda, ¿no? Contra la crecida del comunismo en Latinoamérica, y le exigían cierto tipo de respuestas. Y ese tipo de respuestas, o sea, ese tipo de informes eran como, bueno, ¿quiénes son los perfilamientos? ¿Cuántos están? Y pues no podría, yo no hago la afirmación completa de que intercedieron ellos en la matanza de muchas personas de ideologías relacionadas al marxismo, pero pues eso terminó siendo un cumplimiento estatal. O sea, Colombia aceptó el momento y ahí se siguieron por los diferentes gobiernos. Entonces esa distinción entre Estado y gobierno es necesaria hacerla. Pero también yo pienso mucho en esta cuestión de la antropología filosófica y la antropología cultural de Castoriadis y todos estos más de la escuela francesa, en relación a, marica, al final de cuentas el Estado es un imaginario social que nosotros vamos construyendo sobre los pasos que vamos dando. Y pues nosotros pensamos entonces que una forma fácil de salirnos por la tangente es pensar que la persona que está en el mando solo administra, porque al administrar ellos no tienen una... O sea, real, sí, no hay un ser humano real que esté ahí, sino una cosa que ejerce una función más. Entonces dice Rocío, en resumen, antes de la Constitución del 91 no se puede hablar de responsabilidad del Estado respecto de reconocerla dentro del marco normativo, solo es hasta la Constitución del 91, antes solo era por jurisprudencia, pero los elementos no eran claros, severo. Y claro, esa es la vaina, que estemos peleando por un proceso llamado ¿a dónde le vamos a atribuir la responsabilidad a algo? Y eso fue lo primordial que dijo Hannah Arendt, que el hecho de que no sepamos y nos estemos primero rasgando las vestiduras, por decirlo así, aunque aquí no lo estemos haciendo de manera literal. No, yo me agarro a pelear ahorita. Pero el hecho de que estemos debatiéndonos hacia quién recae la responsabilidad, hacia quién no, y hacia la idea misma de que es tan difuso el límite de saber sobre quién recae la responsabilidad o sobre quién culpar dentro del hacer político actual, especialmente en casos de guerra, violencia o crimen, el que no sepamos es ya el indicio de que estos son procesos totalitarios que la burocracia ya se está llevando por delante. Que estemos debatiendo sobre quién es o no porque es tan difuso para nosotros saberlo, implica que nadie realmente tiene esa responsabilidad. Porque ya no es de una persona lo que dijeron, o sea, puede ser el funcionario que le tocó y paila, le tocó al que firmó ese día, ya. Y esa es la verdadera banalidad. Que ya no sea de una persona que dijo, marica, voy a hacer el mal. Voy a ir a matar a esta gente, soy el dictador, yo soy la persona que hizo esto, arreglo, no. Sino que ya nadie, absolutamente nadie vaya a tener la culpa, porque al final del día se vuelve un proceso de funciones en el que es muy difuso el que sea, no importa el que sea, porque usted al final del día solo firmó, lo justificó, sí, usted fue parte de la estructura, claro que sí, pero era justamente porque la estructura, y por eso se vuelve banal el mal, sí. Porque no importa, o sea, ya no tiene de verdad importancia el mal, porque ya no es como cuando le decíamos, no es que fue el rey que mandó matar a toda esta gente, ya no importa, y eso es lo banal, que ya no exista la concretitud del mal, porque ya es una ejecución, o sea, un procedimiento más. Y algo muy importante, todo esto se puede medir, el problema de pensar esto como administración solamente, es que eso es un fallo de la modernidad, la modernidad no cumplió ese proceso de la modernidad reflexiva, de la duda, sino se volvió una modernidad industrial. El proceso de las industrias consolidó tanto que el Estado es una gran industria. Y entonces, claro, si empezamos a hablar de términos de administración, de cómo se administra esta gran industria, al final solo nos importa la eficacia de la industria, que se siga manteniendo.
Y entonces, claro, ese es un problema. Eso es lo banal. Y es un problema que deriva en diferentes disciplinas, porque nosotros hoy vemos la vida a partir de una modernidad industrial. Entonces, ¿qué pasa? ¿A quién le creemos? A los números, estadísticas y a las aseguradoras, que son las que saben el riesgo. Y esta sociedad del riesgo, esto del sociólogo Ulrich Beck, es que al final de cuentas pareciera que las personas ya no tuvieran responsabilidad en nada. Es decir, o sea, ya esto se trasciende a nosotros, porque es que la industria se maneja sola, o sea, y entonces, claro, usted es una pequeña tuerca dentro de la industria. Y claro, como que intentamos atribuirle a alguien la culpa, por ejemplo, esto de intentarle hacer ahorita, por ejemplo, con todos los CEOs que están condenando porque patrocinaron o tienen dineros de Israel, que al final del día ellos salen fácilmente y dicen, pues no, es que, o sea, yo no estoy haciendo nada porque yo estoy solamente funcionando dentro de un engranaje más que me permite el sistema hacerlo. Y que, por ejemplo, haciéndolo no es que no se haga nada, pero es un engranaje más en el cual genuinamente no hay responsabilidad para nadie. Entonces, porque es solo un engranaje más y eso es lo banal, que no exista la posibilidad de culpar a nadie y nosotros tengamos que empezar a ser buscar, justicieros, sí, de decir, la Inquisición para y digamos que es y pero en verdad pero no hay nada. Pero la industria nunca es culpable, o sea, el sistema nunca es culpable. Exacto. Un ejemplo muy claro, reciclaje. Marica, ¿por qué tenemos que reciclar nosotros? ¿Por qué no dejamos de producir plástico? Si sabemos que el plástico se desintegra de una manera muy lenta, que yo no sé qué más. Porque al final la responsabilidad no queda en las industrias que producen plástico. Porque al final esa industria no importa ni siquiera quién la maneje, ni a quién le pertenezca, ni a quién le genere dinero, porque es solo una industria, como si fuera un objeto metafísico que existe per se, como lo estamos peleando ahorita por el Estado. Y la cuestión es que ustedes deberían reciclar. O sea, ustedes, si el problema está mal es porque ustedes no reciclan. Entonces, la acusación también se vuelve una postura política solamente por culpar algo, pero no porque sea realmente una acusación o esa persona derive de esa persona el mal. Entonces, por ejemplo, ¿qué propondría el marxismo? Vamos a tomarnos, si pensamos esta cuestión de la sociedad, de la modernidad industrial, pues vamos a tomar nosotros los medios de producción de la industria, pues. Amén, haga. Pero nunca tiene, es que no tiene un cómo. No. O sea, lo mejor es como hacer un borrón y cuenta nueva a la modernidad, o sea, volver a la modernidad. ¿Se dan cuenta que eso es lo banal? O sea, que sintamos también la desesperanza de que no podemos luchar contra un sistema, de que el mismo sistema nos deje inhabilitados a cada persona por cualquier lado que querramos hacerlo. Y es el sentido de la desesperanza de que pensemos que lo único que bastaría para cambiar esto es un milagro y que ya no lo pueden hacer los hombres, porque el sistema está tan corrupto que cambiar el sistema mismo va a ser muy complicado. Y ahí es donde recae en verdad como la consecuencia de todo, que creamos que necesitemos un milagro para cambiar esto y no que lo podamos hacer nosotros como seres individuales o humanos. El quitarnos de encima incluso la responsabilidad de poder cambiarlo. Es que es muy difícil. Hay que leer la sociedad de lo imaginario. Sí, es que es muy difícil. O sea, ¿cómo vamos a cambiar este sistema tan corrupto? No, es que si cambiamos aquí, lo otro sigue mal. Esa es la verdadera desesperanza de creer que ningún ser humano va a poder hacer ese cambio. Y nosotros les decimos, pues no se dejen creer, porque ese es el verdadero paradigma que hace en los totalitarismos, el creer que ya nada se puede hacer porque todo está demasiado perdido y que no vale el esfuerzo de un hombre o de los hombres para hacer el cambio. Y eso es lo que les decimos, nunca se dejen caer en eso, ni tampoco tengamos que seguir en falsas dicotomías que pareciera que son las importantes, y lo importante es que tengamos siempre la posibilidad y de creer y de confiar que lo humano que hay de humano en todos nosotros para poder hacer ese cambio. O sea, eso es lo básico, de no caer ante esos dilemas. Por eso hay que a veces explayarlo más allá incluso de lo que pareciera el dilema fundamental, porque no podemos caer en esa dicotomía de que el problema es si recae la responsabilidad sobre tal, si recae, y no porque no sea importante no hablarlo, sino porque se vuelve al final del día la dominancia hacia qué discurso pareciera que es el que hay que cambiar, y la verdad lo que hay que cambiar es todo el sistema, y como que no lo vamos a hacer desde aquí, lo vamos a hacer siempre. Eso fue toda esa columna, gente. Amén. Pero bueno,
¿Sabe qué chimba? Que aquí hay diferentes disciplinas. Entonces, me como hay encanta, diferentes, claro, el problema está en, marica, no podemos contener una concepción completa de todo, ¿no? Claro, estas precisiones jurídicas. Por ejemplo, las precisiones jurídicas que nosotros desconocemos son muy importantes. Sí, me gusta, Porque- me gusta a veces ver el derecho. Ayer me decía el man de Argentina que yo debería haber sido abogada. Y yo digo, sí. Yo le dije, sí, yo hubiera sido una genial abogada, pero siendo filósofa primero. No abogada sola, porque si no, sería una malandrina. Yo, Laura Daniela. Si nadie más va a decir algo sobre esa columna, pasemos Se a leer acabó. el texto de Jonah. ¿Quién lee el texto de Jonah? Jonah. Uy, eso estuvo re bueno, ¿no? Esta... Uf, voy a subir todo este pedazo a YouTube. Eso estuvo re bueno, ¿no? Siento que boté la idea más grande. Eso es Hannah Arendt, ¿oyeron? No, no es mi idea. No crean que, que alguien me quiera ayudar. Yo no, estoy engripada. ¿Quién más quiere? De a uno, de a poco. ¿Quién quiere leerlo de Jonah? No sean así. No todos a la vez. No, pero este club de No. lectura, ¿qué vienen aquí a hablar, a escuchar chismes? Mire, de hecho, Venimos a leer. Vamos a saludar a Salchipapa y Rock and Roll porque le gusta mucho Odio a Botero. Entonces, ¿Cómo sabe? porque esa es una canción de Odio a Salchipapa Botero. y rock and roll. Salchipapas y rock and roll. Odio a Botero, odiamos a Botero aquí, sí. Entonces, nada, pues, bueno, yo creo que la gente no va a leer y como a nosotros pues no nos interesa mucho la cuestión de obligarlos, porque pues si ustedes vienen por su propia voluntad y lo que tienen que hacer ustedes es obligarse a hablar, pues voy a leer yo entonces lo de Jonah porque, hijo de madre, gente me saca la piedra a mí. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Entonces, Yo no puedo porque estoy se re mal. llama Arendt, Saramago y Parra. Esta es la primera vez que me atribuyen a mí con grandes autores. Me encanta, los amo. Gracias, Parra, qué honor. Qué honor. No, Uy, qué sí. honor que usted escriba mi nombre al lado de dos autores Sí, Jonah. muy buenos. Arendt, Saramago y Parra. Una conversación de los falsos positivos en Colombia. Sí, es verdad. Yo fui el brazo ejecutor, pero la sentencia fue dictada por ti. Caín, adiós, de Saramago. Marica, nunca había pensado Sí. eso. Severo, Jonah. Wow. En 1961, Hannah Arendt sí es alemana. Yo sé que ella se nacionalizó estadounidense, pero ella nació No, en... no se nacionalizó, le quitaron. Bueno, es la que alemana, imagínense sí. que Pero anduvo ella nació unos en años. Hannover, ja. No, sí, Es ay, Alemania, pues a ver, es más hijo de alemana máquina. que Kant, es igual de alemana que Kant, pero se la quitaron durante un tiempo, Sí. cuando la exiliaron y los sionistas estaban todos loquitos de que, ay, quitemos nacionalidades, no sé Bueno. qué, se la quitaron un tiempo y luego se la devolvieron a honoris causa, pues porque, a ver, o sea, ¿cómo va a ser gringa? Por Dios, por ningún lado, Hannah Arendt más alemana que Bueno. Kant. En, Hannah Arendt. en 1961, Hannah Arendt acuñó el término banalidad del mal para describir cómo Adolf Eichmann no era un monstruo sino un burócrata que seguía órdenes sin reflexionar. Esta idea sugiere que el mal no surge solo de la maldad individual, sino de estructuras que permiten la deshumanización rutinaria. En el libro Caín de José Saramago es posible encontrar una correspondencia y profundización a esta premisa, donde la historia del primer fratricidio aborda la misma tensión entre responsabilidad individual y sistémica. En el momento de la confrontación entre Caín y Dios, después del asesinato, Saramago constituye un diálogo que desafía la lógica tradicional de culpabilidad individual. Caín acepta su culpa, pero inmediatamente la contextualiza. Mi parte de culpa no absuelve la tuya. La confrontación escala cuando Caín va más allá del reconocimiento personal y cuestiona el sistema mismo. Como tú fuiste libre para dejar que matara a Abel cuando estaba en tus manos evitarlo. Aquí el perpetrador directo cuestiona la autoridad que permitió las condiciones para el crimen. Dentro de ese diálogo es Dios quien propone la solución. Diremos que es un acuerdo de responsabilidad compartida por la muerte de Abel. Esta secuencia narrativa, donde Dios aparece solo después del crimen para interrogar a Caín, revela cómo el texto construye un modelo donde múltiples actores participan en la creación de condiciones para un crimen. No debíamos centrarnos tanto en la maldad inherente de los individuos, sino en la falta de cuestionamiento y en la influencia de estructuras corruptas. Juan Camilo Parra Ávila, vale. Esta perspectiva se refleja claramente en la novela de Saramago, donde el sistema está determinado por Dios. Que Caín pueda dirigirse directamente a Dios y exigirle cuentas por su papel en la tragedia, invierte la lógica tradicional donde solo el perpetrador directo responde por sus actos.
Ambos son sujetos en quienes recae la responsabilidad por un hecho, porque quedarnos en un individuo sin cuestionar el sistema no permitiría transformar las estructuras de poder donde fue posible llevar a cabo estos crímenes. Reconocer responsabilidad compartida plantea un dilema complejo, ya que si todo es culpa del sistema, la responsabilidad individual se diluye y nadie responde por sus actos. Pero el riesgo opuesto es igualmente peligroso, porque si solo castigamos individuos sin cambiar las estructuras que los produjeron, existe el riesgo de que el mal se perpetúe con nuevos actores. La clave está en evitar que quienes diseñaron el sistema se conviertan en los jueces que determinan las responsabilidades. La misma estructura de poder que creó, faltó una tilde, ¿sí, Jonah? Mal escrito. Que creó los incentivos para los falsos positivos, no puede ser quien, también tiene tilde, decidan si hubo responsabilidad sistémica. Por eso, un punto adecuado podría ser el partir desde las víctimas, pues ellos no tienen interés en justificar el sistema o los actores por quienes fueron afectadas. Esta perspectiva es crucial para entender los falsos positivos colombianos, donde esta perpetración del mal no es necesariamente intencionada, sino que deriva directamente de la deshumanización en las estructuras de poder. En nuestra época, los falsos positivos son la encarnación de esa banalidad del mal. Juan Camilo Parra Ávila. Un ejemplo de esto es la misma pregunta: ¿quién dio la orden?, la cual busca un responsable directo sin ampliar el cuestionamiento de las características y la estructura del sistema que propició esas acciones. Surge entonces la pregunta sobre qué significa realmente justicia centrada en víctimas. No significa solo recordar a los muertos, sino construir justicia desde sus experiencias silenciadas. Implica 3 elementos concretos. Primero, que las voces de las víctimas definan qué constituye reparación. Las familias de los civiles asesinados en falsos positivos, no los tribunales abstractos, deben determinar qué significa justicia en sus casos específicos. Eso te da un problema gigante. Segundo, que el análisis de responsabilidades parta de su sufrimiento, no de justificar perpetradores. En lugar de preguntarnos cómo excusar, castigar a los soldados, preguntarnos qué sistema convirtió a esos civiles en objetivos. Tercero, que las reformas estructurales apunten a evitar que otros sufran lo mismo. Cambiar las condiciones del sistema que permitió el mal, no solo castigar a quienes ya perpetuaron el delito. Esta perspectiva evita tanto la búsqueda infinita de causa primera como la exoneración de perpetradores individuales. Aquí es donde la contribución de Saramago se vuelve fundamental, pues el autor profundiza a Arendt al mostrar que no se trata solo de falta de reflexión u obediencia ciega, sino de sistemas diseñados para corromper. Cuando Caín pregunta ¿quién eres para poner a prueba lo que tú mismo has creado?, está cuestionando no solo a Dios, sino a toda autoridad que permite las condiciones para el mal y luego castiga a quienes caen en él, sin aceptar ninguna responsabilidad ante el hecho. Los soldados colombianos, en su mayoría jóvenes y a menudo provenientes de los estratos más bajos del país, cometieron ejecuciones extrajudiciales donde presentaron civiles no beligerantes como bajas guerrilleras en combate. Todo esto con el propósito de inflar las estadísticas y demostrar que la seguridad democrática era todo un éxito. Juan Camilo Parra. Es crucial entender que reconocer esto no significa liberar de culpa a los perpetradores. La clave está en desarrollar una noción de justicia que no libere a los perpetradores y al mismo tiempo busque cambios estructurales del sistema. Necesitamos un lenguaje de justicia que opere en esta tensión irreductible entre responsabilidad individual y sistémica, con el objetivo de aprender de los hechos para evitar su repetición, con las víctimas como punto central de la justicia. Y esa construcción debe empezar por escuchar las voces que han sido silenciadas, por centrar la justicia en Abel, no en las justificaciones de Caín y de Dios. Muy buena esa columna, podríamos llamarla así. Uf, muy me dio una idiota. Muy buena otra. La verdad me gustó mucho. Me gustó mucho, Jonah. Severa, ¿para qué? Muchas gracias. Ay. Ahí el Parra me ayudó. Severa idea, Jonah. Sí, Jonah. La verdad muy buena, debería mandarla al poniente pelado.
Uf. Pues a ver, es que no sé si de pronto sea muy directa y a mí me da como miedo meterme en problemas por pensar. Ya muchos problemas por pensar. ¿Le da miedo? No, Jonah, ¿cuál miedo? Miedo para los... Para los bobos. Miedo para los miedosos. Sí, en este club no podemos tener miedo porque nos vamos a enfrentar al sistema. No, Jonah, además de cojan que, vergüenza. No, además no, no. de que, Jonah, hay cuestiones que nosotros no podemos, o sea, Controlar de eso. sucumbir ante eso, sí, porque Sí. si no, antes no hable de nada, Jonah. Pero la verdad me gustó mucho. Sí, no, son complicados. Ese primer punto que usted propone me parece problemático, por una cuestión que es lo que yo voy a querer investigar. Sobre... Ok, pero está muy interesante. Yo quería decir que esto, pues más que una crítica, yo lo pensé como de pronto, a ver, como un complemento, porque a mí me gustó mucho lo que tú escribiste, o sea, me gustó muchísimo y pienso muy parecido, o sea, en esas partes. Lo que yo quería de pronto profundizar es qué pasa cuando una persona dice, no, es que lo que pasa es que fue el sistema, y entonces la persona o el grupo, ¿no?, que tenía el poder en ese momento, estructuró el sistema, va a decir, no, es que nosotros también somos víctimas del sistema anterior. Sí. Y entonces al final comienza como una cadena en que, pues no sé, el problema sería cuando comenzó la Iglesia Católica en Europa o algo así. Sí, ¿cierto? Entender, o sea, como Ajá. que sí, entonces precisamente yo diría, ¿no?, o lo que pronto yo hago la profundización, lo que me gustaría pronto decir es que, a ver, primero las personas que diseñaron el sistema se conviertan en jueces para determinar las responsabilidades, porque eso haría que pues simplemente no hubiera un término, ¿no?, justicia. Y segundo, también evitar como ese loop, ¿no?, hacia atrás de quién es el que tiene la culpa, ¿no?, ese de primero fue el huevo o la gallina, ¿no? Y bueno, y yo creo que yo lo leía en un traverso y él decía, pues este es un concepto como de la historia. Y él decía que la historia, pues Walter Benjamin lo decía como que la escriben los vencedores y por eso muchas voces son silenciadas. Y entonces este man en su trabajo decía, y por eso es que a veces es bueno también escuchar a los perdedores, y en muchos casos, pues los perdedores son precisamente las víctimas, que nunca se escuchan, ¿no? Todo el mundo no se pelea por o sea, pues, injusticias sociales o algo así, pero nadie escucha a la persona que realmente pues sufrió, ¿no?, de esta injusticia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso podría decir como hasta el momento. Entonces, lo que yo quisiera, o sea, lo que me movió a escribirlo fue precisamente como eso, ¿no? O sea, una justicia centrada en la restitución o la retribución hacia las personas quien fue cometido de injusticia y pues bueno, sin quitar culpabilidades a los perpetuadores, también evitar que o sea, para eso es la historia, ¿no? Para mirar eso, o sea, digamos, estas cosas que pasó con la Alemania nazi o algo así, para evitar que eso se vuelva a hacer, para que evitar Seguros que para eso es la historia. Bueno, leamos lo que dijo el Salchipapas y Rock and Roll. Esperen, sí. Está muy chévere la idea. Justo hace poco estaba pensando en algo tal vez un poco relacionado, y es en el actuar de la policía en las protestas relacionado a lo que ocurrió aquí en Colombia y lo que está ocurriendo en Indonesia. Y si las víctimas exigen desollamiento, pregunta el ingeniero Ivancho. Ivancho. Yo iba a decir, pensé que era Juancho, ya le iba a decir que Juancho, usted es Juancho Royce. ¿Cuál ingeniero? Ivancho. Ok, en teoría todo hecho tiene causa infinita hacia atrás, Sí, pero claro. el derecho penal no puede responsabilizar a todos en esa cadena. Ok, a mí la cuestión y hago la misma pregunta en relación a Ivancho, porque yo recuerdo, mi familia, pues nosotros fuimos víctimas del conflicto armado a lo mal. Eso es una injusticia epistémica, sí, ya les digo que es. Ok, y yo recuerdo que en esos momentos, pues cuando estaba pasando el acuerdo de paz en 2016 y demás, pues ellos hicieron parte de toda esta cuestión restaurativa, y ellos no exigían paz. Mi abuela se murió sin exigir paz. Entonces ellos pedían todo lo contrario. Y claro, no había argumentos de pensar en el otro, porque pues ¿cómo piensa uno ante el dolor en el otro? Sí. Y claro, ¿cómo nosotros vamos o sea, hay que hacer una cuestión otra vez del individuo, de la sociedad, del otro, para que exijamos paz, exijamos que no le pase eso a nadie más.
de que podamos tener otro tipo de realidad. Yo en eso soy muy filosófico, muy platónico, otra vez en el sentido de, marica, hay que volver a pensarnos que algo puede ser diferente. O sea, que esto que yo sufrí y todo lo demás, entonces... Claro, pero ahí es donde está la imposición epistémica de creer que todo el mundo tendría que pensar en el bien, claro. No, porque pues si usted está dolido y quiere matarlo, ¿por qué yo tendría que imponerle la idea, por más que yo considere que sea buena, de que ojalá no, porque si no nos matamos todos? Sí, al final es un fin efectivo, claro, o sea, que yo piense de no volvamos a repetirlo, es también para que no matemos a todo el mundo, o sea, también es un fin medio de utilidad de, no porque así muere la menor cantidad de personas, sí. Pero no es, o sea, nadie puede decirme que eso es lo correcto solo porque muere menos personas. Entonces, eso no es lo correcto, ni lo bueno, ni el bien máximo, simplemente yo estoy prejuzgando diciendo, no es que lo bueno debería ser que ojo más por gente, ojo, y punto, sí, porque sí. Pues si él quiere, o sea, no puedo yo imponerle la idea de bondad que yo creo que es mi idea de bondad. Y volvemos a discusiones importantes del siglo XII para en adelante, que es, no, del siglo XV por ahí, XVI, por ahí en adelante, que es las cuestiones en relación a, marica, ahí qué haría el Estado entonces. Si todo el mundo está exigiendo que no hay paz, pues marica, el Estado ¿qué dice? No, pues, o sea, yo les hago caso, o yo soy el que tiene que velar por ustedes en la y tomar en la forma, la sí. mano y no dejar que piense el pueblo de decir, matemos a todos. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, volvemos otra vez a la cuestión del sistema, Mikey. Entonces, ¿el sistema para qué está ahí? Si no podemos cambiar, el sistema tiene que pensar por nosotros y qué. Y entonces se vuelve absurda toda la historia, sí, y todo el proceso de todo. Pero es que piensen que la constitución de los estados es muy pequeña, o sea, sí, claro. Es que piensen que 200 años, o sea, nosotros somos unos bebés todavía, estamos gateando. Claro, pero por eso siempre existió la facilidad de que había un rey, un dirigente, un dictador, alguien que se encargaba de pensar por todos y todos solamente lo seguían, porque si nos sentamos todos a pensar esa idea de, bueno, cómo quisiéramos que fuera la posibilidad de la mayoría, pues al final se vuelve un problema porque sí, o sea, de verdad, o sea, quiero que se sienten a pensar. No es más bueno que yo piense que ojalá vivan más los otros y vivan mejor los otros, ni tampoco es menos malo que el otro piense, matemos ojo por ojo. O sea, de verdad que no lo es, porque ¿quién va a decir aquí qué es lo bueno y lo malo? Sí, o sea, nadie me lo puede decir. Claro, en un punto por eso era necesaria la idea de Dios, para decir esto es lo bueno, esto es lo malo, sí. Y justificar con base en qué principios. Pero no, ya no tenemos Dios. Dios se murió. Y ahora lo bueno y lo malo es cifras. Entonces, ¿qué decir? ¿A qué dirección vamos a llevar nosotros la vida? Esto, chicos, frente a eso yo quería decir que realmente, o sea, si uno se pone a mirar en todos las transiciones de guerra que han habido, pues ahí sí no hay que preocuparnos, porque realmente las víctimas pues no le interesan a nadie. O sea, se reduce más como a un tema de acto simbólico, reparación. ¿Cuál reparación? Sí, pues igual es no va a volver al mismo estado en el que estaba antes, ¿sí? Y yo considero que ahí lo que hace el Estado, pues, viendo su imposibilidad de protección, que a mí me gustaba, o incluso ahorita me lo estoy otra vez como preguntando, hacer el símil con lo que hizo Alemania, pero además lo que se hizo a nivel internacional. Obviamente después de todo esto que ha pasado, que pues era, digamos, para una persona, no sé, el suicidio del racionamiento, del respeto por el otro, pues todo lo que ocurrió, su magnitud, el tema sistemático, a pesar de que ya se habían hablado de algunas normas antiguamente en Ginebra respecto de las guerras, pues igual volvió a ocurrir de un nivel muy fuerte. Y precisamente lo que hace pues en ese momento es apoyarse en el derecho internacional y se crean esos tribunales especiales donde claramente, así se haya hablado de reparación de víctimas, pues no hubo, porque sencillamente es muy difícil. Y en cierta forma sí es muy complicado pues ponerse a coger un montón de gente, millones y millones de personas, para ponerse de acuerdo respecto de la justicia y qué es lo que tiene que hacer el sistema. Básicamente lo que los estados hacen es como una cuestión de contención y crean, por ejemplo, los tribunales especiales, ¿no? Que es como
la figura así material jurídica más fuerte que tienen los estados cuando hacen una transición en la guerra. Entonces, por ejemplo, cuando pasó lo del tema del nazismo, que además porque era una cuestión internacional, pues se crea la ONU, ¿sí? Y la ONU pues obviamente da un documento muy importante que uno no puede como pues tampoco obviar, aunque todo el mundo se lo pase por encima, que es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues de ese momento. Y pues ahí lo único que se hace es como, venga, intentemos pensar, y entonces acá vienen todos estos filósofos, entre ellos Hannah Arendt, que empiezan a pensarse qué fue lo que ocurrió y a interiorizar pues ese suicidio pues de la razón, ¿no? Y pues mirar a ver qué documentos se crean, qué instituciones se crean para que esto no vuelva a ocurrir. Y eso se creía, o hasta, no sé, mitad de este siglo nosotros decíamos, venga, sí, puede haber funcionado, pero pues ahorita nos damos cuenta que no. Digamos, por ejemplo, la guerra entre Palestina e Israel, ¿sí? Acá pues también lo que sigue sucediendo en varios países de Latinoamérica. Entonces, siento que ahí está uno otra vez como en ese el bucle. absurdo otra vez llega, el absurdo histórico. Llega uno ahí nuevamente. Pero de todas maneras sí es importante, o sea, tampoco se puede decir como no se ha avanzado, porque pues tampoco es que hayamos avanzado, pero tampoco hay que volvernos entonces pues nihilistas frente a todo, porque pues entonces ¿qué vamos a hacer? Pero ¿no? Sí, nihilistas. No, eso es lo que no sabemos, es que esa es la cosa, que ¿por qué se vuelve absurdo? Porque claro, nosotros hoy la mayoría del mundo, no la mayoría que puede hablar, vive bajo estas condiciones en las que creemos que este es quizá el mejor de los mundos posibles, porque esta es la única época histórica que hemos vivido. No conocemos cómo es vivir las otras épocas históricas para saber si quizá en algún punto pudieron ser mejores. ¿Y por qué lo digo? Porque desde que llega la idea de progreso, de verdad consideramos que cada vez que la humanidad como que sigue en el tiempo, es como si avanzara y estuviéramos cada vez mejores, pero eso no lo sabemos nosotros. En verdad nosotros no lo podemos de ninguna manera corroborar, porque nosotros solo vamos a vivir nuestra época histórica y solo vamos a escuchar el enfoque de las anteriores épocas de manera de progreso, a manera como si lo de hoy fuera wow. Laura, ahora yo les quería hacer una pregunta ahorita con la primera intervención que hicieron, y estaban precisamente como estructurando, ¿no?, toda esta idea de qué es lo bueno, qué es lo malo, y ese como, a ver, esa transvaloración de los valores un poquito, ¿no?, como recordaba esa idea. ¿Eso a qué hacía referencia, o cuál es el punto que querían tocar, o sea, exactamente? Es que yo me perdí un poquitico. Si las víctimas exigieran justicia, no. Y lo que dice el ingeniero Ivancho, si los juicios de Nuremberg están condenados a repetirse eternamente, si dejamos que sean las víctimas quienes determinen el significado de justicia, porque creemos que si las víctimas pudieran hablar, querrían paz, y eso no lo sabemos. Sería muy impositivo de nuestra parte decir que ellas quieren paz y ya, y de hecho exigirles que ellas quieran paz es imponerles a ellos un enfoque epistemológico de ustedes bien. pueden hablar y eso sobre lo que quieren que pase mientras sea bueno. Sí. ¿Y bueno para quién? Si tal vez para mí. Entiendo. Si tal vez lo bueno para mí es que ojo por ojo, y punto, ya me mataron, yo lo mato, y así nos vamos ahí con la vida. Hemos sobrevivido así 3.500 años, ¿por qué no estos últimos 10? Sí. Entonces, claro, bueno, ¿para quién? ¿Para quién? Entonces, y la vaina del progreso es lo mismo, es avanzar para quiénes, porque el ejemplo más claro es que cuando cambian el enfoque del feudalismo al liberalismo, todos creemos, pues no, qué bueno, porque ya no estamos en una idea feudal, ¿no? Nosotros ya no estamos, ya no nos gobierna un rey, pero lo cierto es que cuando hay el cambio del feudalismo al liberalismo, los campesinos lo sufrieron más, y ellos preferían haberse quedado toda la vida en el feudalismo, y nosotros no lo sabemos. Nosotros no lo podemos conocer, o sea, lo podemos describir a través de ciertos hechos porque hoy ya nosotros crecimos en el paradigma de este mundo, de estos derechos, de la democracia. Nosotros ya no podemos concebir
las realidades históricas de los otros sin que nosotros ya estemos viciados, que no es que seamos viciados, sino infestados de nuestro paradigma, de lo que es lo mejor para nuestra época, nuestro siglo y lo que hemos vivido, porque para nosotros lo mejor es contar con todo esto y lo mejor podría ser a raíz de que tenemos en base esto y queremos lo mejor dentro de lo que ya fue nuestra base, no la base de los campesinos, que por ellos era comer mejor y ya. Y el liberalismo solo les arruinó eso. Entonces, o sea, centrado en esta parte de la que constituye reparación, eso significa qué pasa cuando esa constitución de que es reparación desborda lo que es posible para el Estado, ¿no? O sea, como que perpetúa en otra algo, pues, o alguna ley o contradice, ¿no? Contradice más bien alguna ley, pone en tensión esa parte, ¿sí? No entiendo. Porque o sea, cuando dice que las voces de las víctimas definen qué constituye reparación. Entonces, lo que creo que... No, porque si las víctimas están pidiendo algo que desborda al Estado, como vaya y mate a todos esos. Exacto, como por ejemplo, sí, ojo por ojo, ¿no? Entonces ahí ya se nos va porque supuestamente lo que estamos necesitando es traer es eso, ¿sí? Es esa parte. Sí, bueno, no porque, a ver, o sea, tenemos que también ser muy, muy prudentes de nosotros vivimos hoy en esta época. O sea, nosotros ya no estamos en una época en la que el rey podía decidir y decir, no, pues, que pensémonos, hoy un día hagamos un concilio de Nicea y digamos, el mal es esto, pasó esto y arreglemos así. En este momento nosotros ya vivimos bajo un paradigma muy grande en el cual la democracia prima en el actuar de cualquier acción del Estado y de cualquier acción que quisiera tomar, reprimenda o no, asimilar como bien o no, cualquier persona de la existencia. Porque justamente ya tenemos el paradigma de la idea de las mayorías, de primar las mayorías. Y en este caso, un juez, la institución, una persona del común, todos ya tienen ese paradigma tras de sí y ya nacimos en esa idea de cumplirlo porque es el único paradigma que vivimos. Si un día eso cambiara, de pronto lo podríamos pensar, pero en este momento y en este punto, justamente porque vivimos en el paradigma de pensar en las mayorías, ya no podemos decir, no, pues que hagan justicia a las víctimas, porque ahora nosotros, al tener un paradigma, lo que decimos es, se va a cumplir bajo ese paradigma, y el paradigma es primar las mayorías en ciertos términos de bienestar que ya están establecidos de cierta forma. Por tanto, esa mayoría o esa primacía va a ser en que no vamos a matar a los otros tampoco, no vamos a irles a votar ojo con ojo, y ese es ese paradigma el que ya está. El que ya está, no, sí, creo que ese es el punto más débil de esos tres, sí, está muy bien, no lo había pensado, o sea, no, ¿qué pasa con eso, o sea, con alguna, no sé, deseo de alguna parte de alguna víctima, ¿no? Que vaya por encima de las leyes o las posibilidades del sistema actual, ¿no? Eso sí me toca pensarlo, pero muy chévere, sí, muchas gracias. No, severísimo. Es similar a lo que decía, ¿qué es eso, Rocío? Las víctimas son los mayores, ¿qué es detractores? ¿Que se salen? ¿Que no están de acuerdo? No están de acuerdo, sí. Ah, sí. ¿Sí? No sabíamos. Respecto de la JEP, un encuentro, por ejemplo, acá en Colombia, yo sé que hay personas conectadas de otros lados, pero bueno, ya uno en ejemplo se puede situar respecto de qué es lo que pasa ya con la interacción real, por ejemplo, de estos tribunales especiales. Acá en Colombia, la JEP ha sido criticada y una de las mayores detractores de este tribunal han sido las víctimas, porque precisamente ellos consideran que pues, no se está haciendo una justicia. Claro, entonces ahí es cuando la JEP desarrolla todo este concepto de justicia restaurativa y enfoca, claro, le toca entonces a uno empezar a ponerle apodos a la justicia porque el sistema como cualidades extras, sí, tratando de hacer la transición de la guerra. Y entonces el enfoque, lo que decía ahorita, creo que era Miguel, decía, bueno, pero más allá de que el Estado, ¿qué es lo que puede hacer? Si nos vamos al tema jurídico, y usted va y revisa el artículo 90 de la Constitución, allí se habla de reparación patrimonial, o sea, plata, sin nada más. Entonces, yo digo, bueno, en ese camino es que, por ejemplo, yo me imagino que para la creación de la JEP se tuvieron que hacer esa pregunta, y dijeron, venga, pero es que si yo le pago a la víctima, no sé, 500 millones de pesos, pues no le voy a volver al papá, no le voy a volver a la mamá,
no le voy a devolver su finca y todo el valor simbólico que de pronto esta tiene. Y entonces se crean los enfoques en esa unidad de víctimas, ¿no? Porque además la unidad de víctimas, bueno, aunque también había otra unidad con el tema de justicia y paz acá en Colombia, que fue con el tema de los grupos paramilitares. Pero bueno, se crea ese enfoque de verdad, que yo digo, la verdad le sirve a la víctima, es para eso, ¿no? Para mirar a ver ellos desde su subjetividad qué hacen con esa verdad, o por lo menos saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y por qué se hizo, o ponerle rostro, digamos, a la historia de esa persona, por ejemplo, desaparecida. Ajá. Esa es otra cosa que crea esa es otra cosa que crea el tribunal, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, por ejemplo, aquí en Colombia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con víctimas en esa unidad y es tremenda. O sea, es cuando yo digo, parce, la reparación patrimonial se queda en pañales cuando la víctima logra, uno, dejar de buscar a una persona que desapareció, y dos, entender un poco de la historia de qué fue lo que ocurrió. Así hubiera sido una mierda la historia, pero la víctima ahí descansa. Es tremendo. O sea, yo de verdad siento que eso no se puede explicar ni con constituciones, ni con leyes, ni con plata. Pero por lo mismo, Rocío, porque es el valor de la verdad. Y ahí la víctima decía, marica, cuando yo trabajaba con ellos, había gente que decía, marica, es que lo voy a buscar y lo voy a matar y lo voy a desollar, y había otras víctimas que decían como, no, solamente yo quería saber eso, si me lo paran aquí al que no sé, degolló, lo perdono. Entonces ahí ya se queda como la libertad de la víctima, ¿qué hace con esa verdad? Y cómo a nivel, digamos, interno, pues decide sus procesos emocionales y psicológicos. Entonces, pues, ajá, mire, Rocío, eso tan más allá de lo patrimonial. Ajá, bueno, y lo que nosotros nos estamos rajando, obviamente, es en la no repetición, porque el enfoque es verdad, reparación, ahí va la reparación, pues temas simbólicos, el patrimonio y la no repetición, que yo creo que pues en eso es que, por ejemplo, el Estado colombiano nos estamos rajando, pues porque nos damos cuenta que esta vaina sigue igual. Pero bueno, hasta ahí. Miren lo que dijo Rocío, algo fundamental, y es la idea patrimonial, es porque el paradigma del liberalismo vino con un paradigma más fundamental, y es la idea de los hechos, lo físico, lo tangible. Y por eso hoy, que ya estamos viviendo situaciones que van más allá de lo tangible, que necesitan cosas que no son tangibles, que necesitan procesos sociales que no implican tangibilidad, como lo es la idea de la verdad, que la idea de la verdad es solamente una correspondencia o adecuación entre lo que yo considero lo real y lo que para mí es. Esa adecuación no siempre tiene una correspondencia física o tangible, y por eso el Estado se fundó, o el Estado actual que tenemos, se funda sobre una idea de tangibilidad, y por eso el Estado solo puede proponer una reparación tangible o patrimonial, porque ¿de qué otra manera la va a proponer si el Estado solo se fundó sobre ideas de hechos? Y por eso es que solo puede hacerlo patrimonialmente, gente. ¿Va a decir algo Juancho Royce? Hágale. Sí, yo iba a decir que esa pregunta que hace Rocío es fundamental, como ¿qué hace la víctima con la verdad? O sea, ¿para qué le sirve en realidad? Nuestro Siento proyecto. que toda esta discusión pues termina muy atravesada como por la idea también de reinterpretar o, digamos, darle un significado distinto a la justicia, porque es precisamente algo que tocaba sí, ahorita. Uno le termina dando estos apellidos a la justicia y habla de justicia, cuando lo que en realidad quiere hacer mostrar es que esos también son caminos para llegar a la justicia. Es decir, que la justicia no es solamente la reclusión. Siento que entonces ahí hay realmente como un elemento que muy pocas veces se habla, y es como, por ejemplo, acá en Colombia, pues este proceso del acuerdo de paz y el sistema, pues no solo busca, digamos, solventar una serie de, sino que también aborda como la pregunta sobre la justicia. ¿Y cómo entendemos la justicia en un país que sigue esta guerra? ¿Cómo entendemos esa justicia? Y hablamos de verdad, y hablamos en lo que igual estamos viendo el postconflicto, por ponerlo de una manera, y los actores pues siguen estando reclamándose. Hay gente que pues en una u otra organización y viendo involucrados en eso. Es decir, es muy complejo terminar de hablar, pero a la vez, al hablar de justicia restaurativa, lo que estamos tratando de hacer es reconfigurar esa idea de lo criminal
el castigo de lo punitivo y convertirlo también en una posibilidad para que la misma su noción de justicia. Nosotros intentamos hacer un proyecto para Sura que se llamaba... Con sus ideas, ya lo habíamos planteado. No recuerdo cómo se llamaba, pero era la premisa era cómo se vive la paz. Ajá. Que es lo que siempre me ha interesado a mí en fenomenología, entendiendo el contexto latinoamericano, ¿no? Entendiendo nuestro contexto acá, porque pues, bueno, la fenomenología... Bueno, entonces, claro, ¿cómo se vive la paz? Y qué entiende la gente por paz, y bueno, hay una cuestión de fundamentación desde la costumbre y ya de ahí en adelante pues el marco normativo de paz, todo lo que quiera hacer cuestiones de paz. Entonces Sura nos dijo, muy bonito y todo, pero marica, eso no... ¿Eso para qué? Si no tiene tangibilidad. Sí, o sea, eso no muy bonito, sí, cómo se vive la paz, qué es vivir la paz. Entonces es complicado, porque es que también de igual manera, por ejemplo, la apuesta de este gobierno era muy alta, la paz. Marica, o sea, es más fácil proponer seguridad. Porque sí, porque la seguridad al final de cuentas es un momento de que se da de algo. O sea, podemos ofrecer seguridad en estados. ¿Qué pasó? ¿Dónde se graba? Acá está grabando, mire. Claro, como nosotros pues vamos a hablar de paz. Es una apuesta muy gigante en cualquier lugar donde ustedes quieran estar institucionalmente. Hablar de paz siempre es algo... Pero por lo mismo, porque estamos acostumbrados a tangibilidades en absolutamente todas las cosas y solo nos podemos imaginar, incluso los valores, los deberes, los derechos, solo nos los podemos imaginar a través de tangibilidad. Porque ese es el verdadero paradigma que tenemos nosotros en este momento en nuestra época que nos tocó vivir, y solo podemos imaginarnos las cosas a través de esa tangibilidad, incluidas las cosas que quizá obedecen a un hacer moral o a una ley moral, por decirlo de esa manera. Y eso es lo que nos choca, porque no podemos hallar cómo encontrar la tangibilidad de cosas para convertirlas en paz y que sean válidas y que no dudemos del otro, decir, pero si yo le hago esto, ¿quién me garantiza que usted no va a hacer lo otro? O sea, de ya no confiar en la posibilidad del otro, porque ya la historia nos dijo, no, es que no vamos a confiar en nadie, todo es derecho y ya. Y entonces, por ejemplo, quizás ustedes no nos conocían cuando nosotros fuimos a lo de la UNFPA, y que era el Encuentro Nacional de Jóvenes en relación a la seguridad, paz y conflicto. Claro, todo el mundo prefiere seguridad, porque y de hecho lo que dice Rocío fue lo que yo les dije a ellos allá. Le dije, parce, o sea, pero es que seguridad no es, o sea, no tiene, y es lo opuesto en ciertos espacios, ¿no? Entonces decían, no, yo quiero un espacio de seguridad en el que tal cosa, en el que yo decía... La posibilidad, si ven que pensar en un espacio es ya pensar en algo tangible, la seguridad. Entonces yo les decía, ojo con eso, porque entonces si hay espacios seguros, hay espacios que no son seguros. Porque lo tangible implica que también hay otra tangible contraria a eso. Y entonces, ¿cómo vamos a proponer un espacio seguro si hay vigilancia, hay control, tal cosa? Pero entonces no podemos tener un gran panóptico que controle todo el país y que vuelva al país un espacio seguro. Entonces claro, los chicos que estaban allá empezaron a tener dudas sistemáticas en su forma de relacionarse con el mundo, porque claro, al final no era que nosotros les estuviéramos dando una respuesta, porque nunca, si ustedes se dan cuenta, nunca, miren, ni siquiera hemos llegado a una respuesta después de 2 horas a estar hablando de estas cosas, no hemos llegado a nada, sino a dudas. Y entonces claro, cuando llegan a esas dudas, pueden cambiarse otra vez las normas, pueden cambiarse otra vez la forma en la que uno tiene la relación con el mundo. Y desde ese espacio tuvimos nosotros, y especialmente yo, la cuestión de decir, marica, hay que volver a plantearse la cuestión sobre la paz, o sea... Y no desde la mera idea física, porque claro, entonces nos dirán, no, pero es que entonces propongamos algo. Claro, porque nos acostumbramos a que tenemos entonces que ponernos a proponer, pero ya, o sea, si no es esto, entonces sea lo otro. Y esa necesidad de solucionar, de tengamos esta respuesta, es la necesidad física de que todo en la vida represente algo tangible o que hacer
o ejecutor o Y entonces, por todo ejemplo, el paradigma que nos rodea. Ahí tuvimos una discusión muy fuerte con los organizadores, porque ellos trabajan la UNFPA, la unidad de... El Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas. De las Naciones de las Unidas, United sí. Nations. Y entonces eran pelados de humanidades también muy chimbas, tal cosa, pero que estaban cortados, les cortaban las alas porque tienen metodologías. Entonces nosotros, ¿por qué queremos hacer maricadas? Porque queremos cambiar esas metodologías, porque no creemos que esas cosas que están haciendo ellos, que es participación activa, porque usted está todo allá todo el tiempo participando y diciendo cosas, sirva para algo, porque solo alimenta otra vez las mismas narrativas que ya se están dando. ¿Cómo? Necesitamos espacios seguros. Y entonces, claro, ellos cuando empezaron a hablar con nosotros y nosotros le dijimos, no, mire, es que no, o sea, marica, hay que cambiar estas metodologías, tal cosa. Ellos dijeron, ay, no hay qué. Entonces dijo, síganlo en redes sociales, le dijimos a ellos. Y decían, ay, sí, es que ustedes me recuerdan a unos loquitos que yo no sé qué, seguimos en redes sociales nosotros, que tal cosa. Y cuando les dijimos cómo nos llamamos, pues éramos nosotros. Entonces, claro, que ellos decían, marica, qué loco que alguien otra vez se vuelva a pensar en si se pueden cambiar las metodologías. En si se puede de verdad volverse a replantear el paradigma mismo de lo que estamos pensando y creemos que va a ser la solución al problema, cuando en verdad el problema está en el proceso paradigmático bajo el cual estamos creyendo que se va a cambiar las cosas. Entonces, por ejemplo, que fue nuestra cuestión de por qué nos salimos de plataformas de juventudes. Porque, marica, si ve, es un espacio chimba, marica, todo el mundo va a repetir cosas. O sea, y todo el mundo quiere hablar para repetir cosas que marica, no les importa. Cállense la jeta y no digan nada más. O sea, usted no tiene nada que decir. Ese es mi artículo, O sea, ese es mi artículo. Usted no tiene nada que decir, pues no hablen, marica. O sea, y claro, ¿qué tiene algo que decir? O sea, y entonces, eso es... Me sacó la piedra. Entonces nosotros nos retiramos porque, claro, yo le decía a Maya, al gobernador de Boyacá, le decía eso, o sea, no, pues chimba estos espacios, pero aquí no se hace nada, porque nadie tiene nada que hacer. Entonces, pero sí. Porque ya dentro de ese sistema, o sea, de ese hacer estructural de ese tipo de sistema, aunque no, el sistema, pero bajo ese hacer estructural ya no hay mucho que hacer sino replicarlo y continuarlo replicando. No sé, o sea, creer que porque cambiemos ciertas partes de ese sistema podríamos hacerlo. Y lo cierto, gente, es que para cambiar el mundo, lo que hay que hacer es un mejor sistema. Porque el sistema va a seguir funcionando, va a ser bueno, va a ser efectivo. Y bajo el paradigma que hoy vivimos, necesitamos de ese sistema así efectivo. Porque somos dudosos y escépticos de otra posibilidad que no sea bajo el paradigma de ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como eudaimones? Un sistema mejor que este, y para hacerlo hay que superar este sistema, como el buen Sartre propuso cuando deberíamos superar el marxismo y la lucha de clases, y para hacerlo hay que hacer lo que también quiso hacer el comunismo con el capitalismo, llevarlo hasta sus últimas máximas y mejores opciones, para que se den cuenta que el día que lleguen hasta sus últimas mejores opciones y lo más desarrollado de ese sistema se den cuenta que es inútil. Y en ese momento se superan las cosas. Marica, yo tuve que dar una conversación con Dairon sobre el proyecto de Sartre en la crítica a la razón dialéctica y en la de Aracaraguara. Léanse ese libro, es la conferencia de Sartre en Brasil. Y hablamos sobre si es posible eso, cómo superar el porque al final lo que quiere hacer Sartre en la crítica de la razón dialéctica es una nueva razón antropológica, que sea una razón dialéctica que hable sobre las necesidades del individuo, de su propia libertad individual, a partir del diálogo con las necesidades sociales de organización y necesidades, ¿no? Entonces, pues claro, es imposible, marica, son dos conceptos diferentes. Individuo y comunidad nunca van a ser el mismo concepto. No lo fueron en Aristóteles, no lo van a hacer acá. Entonces... Yo quería decir una cosita más cortica sobre el tema. Pero es que, o sea, que ya creo que está empezando otro tema y donde yo no la diga, pues se queda un poquito actualizado. Pero yo quería decir que hay algo que me parece muy interesante y es que Walter Benjamin escribe una crítica sobre la violencia, y ahí él relaciona precisamente la violencia, el derecho, la justicia, ¿no? Y ahorita la persona que habló antes, no sé si era Juancho Roy o algo así, él estaba precisamente hablando de que es violencia, que es justicia en un sistema que todavía hay violencia, ¿no? O sea, que es justicia ahí, ¿no? Y eso me parece a mí una idea bien interesante, porque yo creo que, Benjamin, ahí él habla un poco de la flexibilidad, o no solamente la flexibilidad, sino el delay que hay precisamente en las leyes que hay un Estado, ¿no? O sea, digamos, lo podemos ver con esto de las redes sociales. Antes no existían y llegaron las leyes ahorita porque se dio cuenta que, pues,
las redes sociales, digamos, generan adicción, son problemáticas para ciertas edades, ¿no? Entonces, esto, a ver, las leyes van como siempre detrás de lo que está pasando, ¿no? De la necesidad. Y precisamente es ver cómo en ciertas ocasiones, ¿no? Cuando el derecho, ¿no? Nombra algo como injusto, justo, que necesite ser evaluado, ¿no? Categoriza, define la violencia, y eso realmente en ciertas medidas el Estado también lo busca deformar o moldear, diría más bien la palabra, ¿no? Y instrumentalizar para precisamente buscar lo que, bueno, se llama esto como autaxia, ¿no? Que es precisamente la repetición del sistema a través del tiempo, ¿no? Que viendo el Estado desde los platónicos, o no, Aristóteles, perdón, pero es precisamente buscando, ¿no? esta autaxia, y ahí es cuando uno tiene que decir, hey, pero es realmente la justicia justa para quién y la función, ¿no? Que cumple. Y eso me parece muy interesante, ver la justicia como desde esa parte, ¿no? Como algo que no es completo, algo que no siempre sí, o sea, es completo, diría, lo podría caracterizar. Ok. Saludamos a todos los que han entrado hasta ahorita y que llegaron tarde. No hemos leído a Johan Galtung, por lo menos yo no, pero voy a buscarlos. Todo lo que ustedes me manden de bibliografía yo me lo leo, así que mándenme lo que quieran porque estoy ahorita como... Ahorita voy a encocarme con libros. Buenos días a todos, qué pena. Buenas noches. Sí, días a los que madrugan. Estas horas ya son de noche por ahí en Japón. A ver, estos espacios solo sirven para llenar planillas. Pero Miguel iba a decir algo. Hable, Miguel. Es que miren que, perdón, estaba como escuchándolos y yo pues tuve que hacer algunos trabajitos por el tema de las propuestas de educación para la paz y todo eso. Pero este man, Johan Galtung, es un sociólogo y matemático, creo que es de Noruega el man, pero el man es como el referente en estudios sobre la paz a nivel internacional, sobre todo educación para la paz. Ok. Y el man tiene algunas apuestas interesantes, ahorita que estaban comentando el tema de la tangibilidad, que podrían llegar las propuestas y acciones en construcción de paz. Y el man habla de la paz como potencia, o sea, el man habla de la paz como una forma de relacionamiento humano, que vuelve igual a cómo tangibilizar ese tipo de procesos, porque en el discurso y en el papel, claro, todo queda pues súper lindo, ¿no? Como tal, pero en cuanto a los procesos sí es un tema interesante de estudio. Y el man ha trabajado en Sierra Leona, en el Congo, o sea, el man ha estado en casi todos los conflictos así, incluso el genocidio en Ruanda. El man hizo parte de todos esos procesos de paz y restauración y esto. Entonces de pronto podría ser interesante como pegarle una revisadita a quienes les interese el tema. Voy a echar la revisadita porque le interesan, la que va a ser mi directora de tesis es también también trabajo así como esa, sí, loquita, una vuelta. Sí, gracias Miguel, sí, le vamos a echar la vuelta. Ahora creo sí, que el Juancho Roy sí iba a decir algo. A ver, hable Juancho Roynton. Es que Galtung habla mucho también del conflicto. O sea, el autor que decía Miguel habla mucho del cambio social a partir del conflicto. Okay. Yo siento que eso también es valioso porque permite entender cómo esa naturaleza dialéctica que ocurre pues en el enfrentamiento de una posición, ahí sería como retomar Marx, ¿no? No elimina el desarrollo de los conflictos, sino pues, la manera como ese conflicto ayuda a desarrollar otros tipos de cosas. Ok. Quiero que sepan, Juancho y todos ustedes, que este tema, llegar a esa conclusión de la paz como potencia, fue nuestra primer clase de filosofía. Fue la primera cosa que nos enseñaron y fue el primer ejemplo que nos pusieron. Paz y conflicto. Las potencias, sí, en historia. Fue el primer tema para explicarnos presocráticos. Entonces sepan que este tema, la conclusión esta que estamos llegando de la paz como potencia, fue lo primero que vimos nosotros dos en la carrera. Ok. Yo por cuestiones de tiempo voy a decirles que dejemos el tema hasta acá. Como toda buena conversación, llegamos ya hasta aquí y subamos todo eso, porque todavía nos falta hablar del último tema, que es la poesía de Adriana María y sus compadres, que hicieron un libro. Y el pues, libro nuevo. Entonces, y toca decidir el libro nuevo. La de hoy estuvo muy buena porque, claro, hubo diferentes cuestiones sobre qué abordar.
Y nos gustó, ¿saben por qué? Porque así llegamos todos a una totalidad en la cual nos damos cuenta que hay un problema mayor, que es un paradigma histórico, que es quizá el que mejor podríamos sentarnos a cambiar. Queremos subir esta toda a YouTube. Entonces, Sea lo que sea que hayamos dicho, así que lo sentimos con todos ustedes el día que aceptan entrar aquí, aceptan bases, términos y condiciones, como dijo Lina, entonces se sube todo. sí. Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Quién leyó el libro de poesía? A sinceridad. Johan Galtung y Alejandro. Alejandro, déjenos el libro, porfa, en recursos, déjenlos todos Sí. en notas y recursos, no los dejen aquí en el chat que se pierden. Aquí hay una vaina que llama... Notas y recursos. Notas y recursos. Un chat de texto que se llama Notas y Recursos. Pongan ahí todo lo que sean autores y eso que mencionen, porfa. Les pidamos o no el autor, porfa, vayan dejando esas cositas. Sí, oiga, Parra, yo creo que les serviría a todos ustedes esto. Págate, Y pónganlo. dejen cosas ahí, sí. O Y- cuando se les ocurran. Y antes de pasar a esto, yo he visto que Alejandra ha intentado escribir como 4000 veces y no manda ese mensaje. Yo pienso que está haciendo una tesis. Alejandra, díganos, ¿cómo así? ¿Qué sucede? ¿Qué es la represión del día de hoy? Hola, no, yo no he escrito nada. ¿Cómo que no? Si hasta ahí se ve Alejandra está escribiendo. Pero no, no sé por qué. Sí, Ya la vimos, sí, es que es Alejandra como es. Bueno, digamos, Les juro que no estoy escribiendo nada. no hay nadie más que llame a Alejandra. No, nadie. Bueno, entonces, Yo creo que es probable que ella le dé clic o algo así en el cuadrito de texto, aunque no escribo, entonces ahí Discord dice, puede estar escribiendo y manda de una vez el mensaje. ok, bueno, entonces avancemos. ¿Quién leyó el libro de poesía? Vamos a dejar la parte de poesía también grabada, ¿no? No. Entonces hasta aquí, espérenme, hasta aquí acabamos la grabación. Gracias a los que se van a quedar en este video de YouTube, que se quedaron. Yo creo que lo voy a subir como un capítulo de Pueblos, Poder y Política, porque estuvo, miren, fantabuloso. Por favor, déjennos aquí los debates, sea lo que hayamos dicho pasado. Me encanta que sean suposiciones, esa era la idea de Pueblos, Poder y Política, que sean suposiciones, que sean hipótesis, porque hoy en esta época de hechos ya no se permite suponer y votar hipótesis que no estén fundamentadas y dadas por la evidencia. Entonces, Porque ciencias de hechos, no, hombres de hechos crean ciencias de hechos crean hombres de hechos, y eso es quizá lo más triste de nuestra época, ¿no? El capitalismo, no nada, el hombres de hechos. Entonces, a los que estuvieron en este video de YouTube, nos despedimos. Ya hasta aquí va a ir la grabación. Muchas gracias, déjenos comentarios. Ojalá este video se vuelva pero viral y nos lleguen aquí con muchos comentarios, así sea malos, pero ojalá, porque al final del día lo que hay que hacer es, vamos a crear un sistema más chévere, y sepan que lo estamos pensando hace como un año, ya la idea la teníamos pensada. Y sí lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, locos. ¿Qué tal funciona un día y todos se vuelvan a este video y digan, uff, la fundamentación de estas ideas? Sí, esta es como la fundamentación de la metafísica de las costumbres de Kant. Este video es el lanzamiento de la fundamentación de la metafísica. De la crítica a la razón. De la crítica a la razón, sí. Pero bueno. Bueno, hasta aquí fue todo el video de YouTube. Nos vemos. Adiós. Te- Chaito todos. Escríbanos, síganos por Instagram como siempre. O Patreon, en Patreon O encuentran mejor. todos estos videos Debates. que no estamos subiendo en YouTube, están en Patreon, entonces síganos en Patreon, paguen el Patreon. Y en Patreon, sí, eso, en Patreon van a encontrar todo. Los que no, los que nos quieran apoyar en Patreon, pues páguenlo también. Si no, estén pendientes, denle like. Recuerden ver toda la playlist, pónganlo en el celular de sus abuelitos, abuelitas, tíos, y pónganla a reproducir todo el día. Listo, ya se nos está saliendo la gente, entonces vamos a chao para hablar- el video de YouTube. Ana María,